Hola amigos de Neurociencia y Éxito. ¿Qué pensarías si te digo que parte de los procesos y los problemas comunes que tenemos como comunicación, resolución de conflictos, toma de decisiones, el estrés, y en general el desarrollo de habilidades y de metas personales pueden ser potencialmente solucionadas con el enfoque neurocientífico? Pues hoy te invito a que veas acá esta entrevista que tengo en donde he invitado a dos de mis compañeros coautores del libro Neurociencia Aplicada para que conozcas un poquito de dos de los enfoques que ellos nos van a presentar sobre aspectos de la vida cotidiana. Tengo conmigo a Héctor Puch y a Samaris Jaén López para que nos hablen pues de sus capítulos. En este libro nosotros estamos reunidos 15 coautores, 15 enfoques, 15 experiencias, 15 formas de aplicar las neurociencias en diferentes campos. Y por supuesto por eso me he tomado la tarea de compartirte esta información a través de ellos, pues para que sepas qué cosas pueden serte interesantes, qué cosas pueden serte útiles, qué cosas puedes aplicar de manera fácil y sencilla. Entonces, bueno, pues comenzamos. Tengo por acá a Maris Jaén López. Ella es psicóloga, educadora, psicoterapeuta, coach personal e hipnoterapeuta. Es promotora activa de la atención de la salud emocional y creadora de la marca Hola Emociones. Y aquí se la presento, Samaris. Hola, muchas gracias, Yasmín. Un gusto estar aquí con vos, estar aquí con Héctor. Representar a este país maravilloso de Costa Rica, precisamente a través de líderes que inspiran, ha sido una experiencia maravillosa. El poder resumir mucho de esta formación que vos mencionabas en una oportunidad que fue ser coautora de un libro en neurociencia para el desarrollo personal y profesional y ha abierto en realidad un camino diferente. Desde mi perspectiva, ha sido una experiencia maravillosa porque pude y sigo haciendo un compartir de la neurociencia desde un lenguaje muy cotidiano, muy sencillo, no necesariamente fácil para incorporar en la vida, pero que a la gente le ha gustado, que le ha sensibilizado y que le dice, sí, sí es posible. Y creo que esa es la razón por la que estamos acá, para poder decirle a las personas, es posible hacer las transformaciones que vos querés realizar en tanto tengas claridad de hacia dónde vas. Sí, qué bien eso que tú dices y qué bonito todo pues esta oportunidad que te significa, y como bien dices, que las personas conozcan, sepan que sí, sí son posibles muchas cosas, ¿no? Que podemos trabajar. Bueno, y les presento entonces ahora a Héctor Puch, que lo tengo acá conmigo, otro compañero. Él es coautor de dos libros, Desarrollo Personal y Neurociencia Aplicada, por supuesto, y además coordinador del libro internacionalmente premiado Espiritualidad y Trascendencia. Aquí le doy el paso para que se presente con ustedes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Yasmín? ¿Cómo estás, Amaris? A todas las personas que nos están viendo y escuchando. Encantado de estar por aquí. Mm, He sido ya coautor de tres libros, bueno, sí, de dos realmente, pero dos de esos tres libros, dos los coordiné yo, y uno es neurociencia, porque soy un apasionado del cerebro y de la mente, y también soy un apasionado de la espiritualidad. Entonces constantemente hago espiritualidad científica. Entonces utilizo la neurociencia para explicar procesos internos de cambios espirituales y cómo eso se ve reflejado en el cerebro. Entonces por eso convoqué a un grupo de personas para trascendencia espiritual y después dije, bueno, pues otra de las pasiones que tengo es la neurociencia. Voy a hacer una convocatoria para neurociencia. Y ahí fue cuando hablé con Nieves y Nieves le pareció increíble y ahí fue cuando salió la convocatoria y por eso estamos aquí, por la dos de las pasiones que tengo. Sí, y qué bonito, y aprovecho esa oportunidad para decirte, oye, gracias, porque de verdad que nos has reunido, imagínate, nosotros somos 15 coautores de diferentes países,
o sea, estamos regados, como dicen. Y tuvimos esta oportunidad maravillosa de encontrarnos y de vincularnos a través de este libro tan bonito, en el que plasmamos pues nuestras experiencias. Y sí, es gracias a Nieves, que hoy iba a estar y no nos pudo acompañar, pero que luego pues voy a tener el espacio para ella. Y a ti, Héctor, o sea, de verdad que sí, qué bonito, gracias. Aprovecho pues para decírtelo así en esta vía que no había tenido la oportunidad. Y además, qué interesante que hayas unido, ¿sabes? Espiritualidad y neurociencia, eh, porque en el pasado esto eran dos cosas que no hacían más, no se juntaban, o sea, un neurocientífico hablar de cosas de espiritualidad, algo que quizás si no lo podía probar, ¿sabes? Si no había una forma de probarlo, pues descartado, ¿no? Y qué interesante que tú te dediques a esto y que hayas además encontrado la forma, porque me supongo que no debe haber sido nada fácil. No, no es. Hablo en presente. No fue y sigue Ni siendo es, complicado. Sigue siendo complicado, aunque el pasado al que tú te refieres realmente es un pasado muy reciente, de hace 200, 300 años, pero mucho antes la espiritualidad y la ciencia estaban unidas. ¿no? Estaban unidas. Entonces, para mí, yo Entonces creo es un que reencuentro. esa sería una parte, claro, sería como mi parte romántica, ¿no? Vamos a rescatar esa parte que muchos de los místicos hablaban y la neurociencia está revelando que efectivamente lo que decían los místicos tienen mucha razón y lo avala la neurociencia, sí, pero es que los místicos ya lo sabían porque muchos de esos místicos eran científicos. Ajá. Entonces, y eso se perdió, bueno, se perdía entre comillas, ¿no? Pero sí, es algo emocionante, es emocionante. Bueno, es interesantísimo. Entonces, bueno, pues a pasar para hablar de estos capítulos que ustedes nos comparten. Entonces, Samaris, yo tengo por acá que tu capítulo invita a atravesar la puerta del autoconocimiento. ¿Podrás adelantarnos un poco cómo la neurociencia respalda la importancia de este autoconocimiento del que hablas y que además estás vinculado al llamado del desarrollo personal? Creo que fue muy, muy enriquecedor cuando Nieves me invita, ¿verdad? Y empezar a escribir el libro cuando, yo no sé si a ustedes les pasó, pero esta es mi primera experiencia y después de que yo dije que sí, yo dije, ¿y ahora qué voy a escribir? De todo lo que conozco, de todo lo que he aprendido y posiblemente de muchas cosas que están por ahí que ni siquiera he descubierto todavía, ¿no? Y cuando yo escribo la frase, cuando te das el permiso de abrirle puertas diferentes a tu mente, te ayudas a liberarte de tus ataduras mentales inconscientes. Me sentí como Freud, escribiendo cosas muy interesantes, ¿verdad? En el sentido de cuándo te detienes realmente a abrirle las puertas a todo eso que conoces de vos misma, a todo eso que conoces de vos mismo y que te puede facilitar ese desarrollo personal. La neurociencia como tal se convierte, como dice Héctor, en una pasión en un momento determinado en mi vida donde yo empiezo a hacerme preguntas y empiezo a darme cuenta, y muy recientemente, igual como dice Héctor, de que hay algo que finalmente viene a respaldar ese planteamiento de que el cerebro no es una cosita que está ahí estática y que la mente tiene una gran influencia sobre nosotros y sobre nosotros. Entonces, a partir de esta conexión, es que yo empiezo a revisar, bueno, ¿cómo es que podemos a través del estudio precisamente del sistema nervioso central empezar a darnos cuenta de cómo esto es determinante en nuestro comportamiento? Y si esto es determinante en nuestro comportamiento, en nuestros pensamientos, definitivamente es parte de esa plataforma de creencias, de ideas que tenemos, de decisiones que tomamos y que muchas veces lo hacemos en automático. Creo que el principal respaldo para mí de la neurociencia es que nos viene a decir, este puede ser un caminito que podemos empezar a transitar para conocernos, para autoconocernos y finalmente elegir de qué manera es que quieres transformar algunas cosas
Porque si pensamos en nuestro cerebro como una carretera, que es como creo que la principal forma de transmitirlo, donde hay miles de conexiones, ¿verdad? Ahí es donde podemos decir, hay muchísimo grabado en esas conexiones a nivel neurológico. El detalle está en que no las percibimos. Y no se trata necesariamente de que cuando empiezas un camino de autodescubrimiento o de autoconocimiento, empezar a crear cosas nuevas, sino empezar a reconectar lo que ya muchas veces está ahí y que has dejado de lado. Entonces, particularmente en la consulta, yo lo que invito a los pacientes y a las pacientes es, hagamos una nueva conexión con la desconexión que hicimos de la fuente, que es principal para poder comprendernos y para ver cuáles son todos esos recursos personales que tenemos para poder hacer los cambios que queremos hacer. Y voy a dar un ejemplo muy, muy sencillo de un proceso que inició ayer de una chica que me dice, lo que quiero es alcanzar seguridad. Y yo le decía, ¿y eso qué significa? Me dice, no sé, yo creo que nunca la he tenido. Y entonces yo le decía, si no la hubieras tenido, no sabrías qué estás buscando. Entonces le dije, el ejemplo es como cuando terminas de almorzar y has comido solamente salado y quieres algo dulce. Sabes que quieres algo dulce porque ya lo probaste. Entonces, la conexión ahí está. El recurso de la seguridad está en vos. Lo que pasa es que hay experiencias de vida que hacen que nos desconectemos de esa fuente y no apliquemos esa seguridad en nosotras y en nosotros. Entonces, yo creo que definitivamente la neurociencia nos da toda una serie de conceptos, de comprensión, de estudios, de recursos para poder entender y comprender cómo es que el ser humano, a través de su mente y de su cerebro, hace que se desarrollen muchos de nuestros comportamientos. Y de comportamientos de todo tipo, ¿no? De comportamientos que nos favorecen y los que no, los que nos ayudan a elevarnos y los que no, o sea, todo, Claro, todo. claro, porque estamos hablando de comportamientos que me suman al bienestar o me restan al bienestar, ¿verdad? Porque cuando estamos hablando del sistema nervioso, estamos hablando del cerebro, estamos hablando de pensamientos, estamos hablando de emociones, estamos hablando de creencias, cada vez, y es un ejercicio sumamente sencillo, ¿verdad? Que nos conectamos con una experiencia que vivimos de manera negativa, porque no es que las emociones sean negativas ni las emociones Así es. son positivas, sino que es el filtro que yo le pongo a esa experiencia que me determina en mi vida que es negativa, como yo la viví, o positiva. Entonces, cuando yo conecto con esa nueva, con esa experiencia que tuve, me puede sumar o me puede restar bienestar, ¿verdad? Entonces, los comportamientos van por ahí. Yo creo que en el libro definitivamente lo dejo muy claro de que no se trata de pensar en si es bueno, malo, correcto o incorrecto. Es qué me le suma al bienestar y qué me le resta Ujú, a mi bienestar personal. ujú. Sí, fíjate que desde el punto de vista de la biología o biológico, las emociones son placenteras o displacenteras. Entonces, un poco compartiendo esto de que sí, no es que son ni negativas ni positivas, es que son, y las tenemos por una razón muy sabia, no sé si es del universo, de la creación, de Dios, de lo que quieras, las tenemos y son valiosas y siempre nos van a mostrar, pues, que dependiendo de lo que está ocurriendo, que en ese momento tiene valor para mí y cómo debo actuar. Entonces, Claro, las necesitamos todas. Y en el caso tuyo, Héctor, que tu capítulo es Produce tu propia droga. ¿Tú nos puedes dar un ejemplo relacionado con la producción esa interna de drogas de la que tú hablas, producción interna de drogas cerebrales que abordas en el capítulo? Sí, bueno, una droga que producimos constantemente es cuando nuestro sistema de recompensa se activa. Y el sistema de recompensa se activa también cuando consumimos una droga sintética. Eh,
cocaína, cualquier tipo de estas drogas de recreativas, ¿no? Que les llaman, estas drogas recreativas, se genera o sea, se activa el sistema dopaminérgico y hay estudios que mostraron hace 20 años salió un video, y digo 20 años porque yo no me dedicaba a esto hace 20 años. Yo estaba trabajando en una 22 años más, hace 22, 23 años. Estaba trabajando en una tienda de tatuajes, recién llegado aquí en España, recién llegado aquí en España. Y uno de mis compañeros, uno de los tatuadores, me dijo que había visto un documental, que nos los iba a pasar el documental, y era como una persona se drogaba antes de consumir cocaína. Solamente por el hecho de pensar que te ibas a drogar, a meter una raya, como dicen, ¿no? A drogar, el cerebro ya te generaba esa droga. Y eso me quedó marcado. Yo dije, esto es súper revelador, pero jamás pensé que me iba a dedicar a trabajar y a ser experto en neuroquímica cerebral. No. Después de muchos años, cuando efectivamente empiezo a darme cuenta de esto, yo digo, pues el video de hace 22 años, eh, no, vamos, no es que no haya perdido vigencia, sino que me refuerza ahora mucho más de que efectivamente es así. Entonces, nosotros producimos no necesitamos la cocaína para sentirnos con ese subidón, que lo que necesitamos es entender cómo funciona nuestra química cerebral. Si nosotros no tuviésemos esos receptores, la cocaína no genera ese efecto. Entonces, ya que nosotros podemos producir nuestra propia droga, por eso digo, drógate, drógate de ti mismo, porque puedes hacerlo. No necesitas meterte en nada, no necesitas inyectarte nada. Si eres consciente de lo que hay dentro de ti, de lo que tú puedes producir a nivel neuroquímico, puedes generar estados de felicidad, estados de placer, estados de alegría, eh, entendiendo, conociéndote, autoliderándote. Por eso por eso lo escribí. Es más, si quieres drogarte que sea de ti mismo, viene de esos años. Porque a mí mis compañeros me decían, necesitamos que tú nos digas cuál es tu dealer. Seguro que te vende algo buenísimo. Y yo nunca me he drogado, compañero. Nunca. Lo que pasa es que yo soy una persona que conecta con la extroversión de una manera muy, ¿no? Con unos picos, ¿no? Digamos, ¿no? Entonces yo puedo pasar de 0 a 100 con cosas que me apasionan, pero no quiere decir que me drogue. Quiere decir que yo ya la he producido por la pasión, porque me inspira algo, pero no necesito nada externo. Entonces, el título ya lo tenía hace 20 años, solo que no era consciente ni siquiera que iba a escribir un capítulo que se llamara así. Pero eso me decían, necesitamos saber, porque es que la droga que tú te metes seguro que es buenísima. Yo la produzco. Yo no necesito a nadie, yo soy mi propio dealer. Qué bien que en este capítulo del que tú hablas, las personas puedan encontrar allí esa guía, esa orientación de, mira, puedes hacerlo de esta manera. Pero lo que me gusta de este libro que tuvimos el gusto de realizar en conjunto es que hay 15 experiencias, 15 formas, 15 perspectivas de cómo aplicar la neurociencia en diferentes mm, temas de los que nosotros aquí pues presentamos. Y lo bonito de Ahora todo volviendo esto contigo, también, dime y Héctor. lo bonito de todo esto también es que creo que muchos de nosotros, y esto fue algo que cuidamos mucho, Nieves y yo, fue que no fuesen historias desde la teoría, sino realmente desde la vivencia. Es decir, yo lo he experimentado, yo no estoy creando una teoría porque me leí otro libro, sino porque yo lo he experimentado en primera persona. Y eso para mí es mucho más potente. No solamente decirte, mira, esto es lo que hay porque lo he leído yo, porque lo he estudiado en la Academia de Neurociencia. No, es que ya sé que esto funciona porque me ha funcionado a mí. Para mí eso es mucho más inspirador también. Sí, sí, Héctor aquí está contando una de esas cosas de los entretelones,
¿sabes? De estas cositas, yo me acuerdo tal cual, Héctor y Nieve, como tú sabes, enfocándonos mucho, ¿no? Mira, 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 por aquí, por aquí, por aquí. Y fue una experiencia así, de verdad que enriquecedora, agradable y además que quedó con un resultado, bueno, espectacular. Por eso me animé a invitar a estos compañeros míos a que hablen de sus capítulos para que eh, pues los conozcan y vean, oye, mira, es que hay mucha información que puede ser valiosa a ustedes los que nos están viendo y escuchando. Volviendo contigo, Samaris, ¿hay alguna experiencia propia de autodescubrimiento que te haya dado esa motivación para hacer el capítulo? Vamos a ver, yo creo que toda mi historia profesional ha sido una experiencia maravillosa para poder decir, esto es así y esto funciona. No obstante, cuando se da la invitación y ese cuestionamiento inicial de por dónde empiezo, qué hago, qué digo, definitivamente muy conectada con lo que nos indicaban Héctor y Nieves de cómo plasmar más allá de lo que puedes encontrar en las redes sociales, porque vos puedes encontrar definiciones, cómo se aplica, de qué se trata, para qué es, científicamente hablando. ¿Ok? El punto es poder conectar precisamente con las personas a través de una experiencia personal. Y creo que definitivamente de todas las personas hemos pasado por experiencias que nos llevan a condiciones muy placenteras y otras a condiciones de muchísimo dolor emocional, de muchísima tristeza, etcétera. Y yo no soy la excepción, ¿verdad? Entonces, una experiencia muy dura que usualmente no se plantea, las personas no creen que en un país como Costa Rica pasara, y yo fui secuestrada. Entonces, al ser secuestrada, luego se da todo un proceso de estrés postraumático, aproximadamente 6 meses después, donde yo vengo caminando, bajando las gradas de mi casa y dejo de caminar. Y yo dije, ¿y esto qué es? ¿Verdad? Entonces, tenía cierto conocimiento y yo dije, bueno, sí, esto es estrés postraumático. Ajá, qué bonito. ¿Y qué hacemos con esto? ¿Verdad? Y pasé exactamente 9 meses siendo atendida por diferentes profesionales de la salud, donde no aparecía absolutamente nada físico que determinara la ausencia de la marcha. Entonces, cuando ya llegamos al final de los estudios y la médica que estaba al frente de esta experiencia revisando me dijo, no tengo nada más que hacer, ya no tengo más que hacer para determinar qué es lo que está pasando con vos. Ella me da un diagnóstico de fibromialgia y en ese momento yo agarré la referencia para el hospital que me enviaron, la rompí en 1000 pedazos y dije, esto lo resuelvo yo. ¿Con quién? No sé, pero lo resuelvo yo. Yo sé que yo tengo los recursos para hacerlo. Y bueno, eso es lo que empieza a darme los elementos que yo voy plasmando en el capítulo como tal, de que es posible transformar toda una experiencia de vida, de salud y generar precisamente esos neurotransmisores de los que hablamos muchos en neurociencia, que te posibilita hacer cambios hasta físicos y soltar un diagnóstico y principalmente un pronóstico. Porque los médicos finalmente lo que me decían es, no vuelves a caminar sin dolor, no vuelves a hacer ejercicio, no vuelves a hacer un montón de cosas. ¿Ok? Y resulta que después del 2010, que el ortopedista me dice todo esto, en el 2014 yo volví a correr aquí en el país y en el 2016 estaba subiendo el cerro más alto de este país y ahí en la bitácora dice para todos los médicos que creían que no era posible. Entonces, todavía cuando yo digo esto se me eriza la piel y me conmuevo mucho porque es lo que yo le digo a las personas que llegan a la consulta. Esto es posible. Nosotros, en la medida en que hagamos una serie de conexiones a nivel
neurológico y empecemos a desarrollar y nos enfoquemos y produzcamos esta droga de la que habla de Héctor para nuestro propio bienestar, vamos a alcanzar transformaciones extraordinarias, extraordinarias. Y por eso es que los médicos hablan de remisión espontánea, ¿verdad? Pero es que va a depender mucho de la actitud, mucho de lo que vos elegís para transformar un pronóstico en tu vida. Y esa es mi experiencia. Y yo se la cuento a toda la persona que está dispuesta a conocerla, porque no hay nada diferente entre Yasmín, Héctor, Nieves, todas las personas que hemos escrito, las personas que hemos estudiado neurociencia para alcanzar lo que queremos alcanzar. Y qué bien que, digamos, que se comparten estas experiencias, estas historias como la tuya, que se documentan y que quedan, digamos, claramente evidenciadas de las capacidades que tenemos y que podemos, y que vale la pena que sepamos de eso para desarrollarlas cuando no las tenemos desarrolladas y que en el campo médico se estén conociendo, como decía al principio, y se estén documentando para que, bueno, cada vez sean más los médicos que comprendan, ¿verdad? Y tengan más herramientas para incorporar y ofrecerle a personas que puedan estar pasando por cosas como un ejemplo como el tuyo, Samaris, o como cualquier otro que tenga que ver con enfermedades o con dificultades de esta conexión cuerpo-cerebro, y para, bueno, para superar estas cosas que en algún momento se nos presenten. Y yo en el capítulo lo planteo con mucho respeto. Yo considero que no es que los médicos no quieren, es que no tienen la formación No tiene. adecuada todavía para poder decir, ok, esto podría funcionar. Porque una de las cosas que yo quiero que quede bastante clara es que yo no sé ningún medicamento para volver a tener la marcha que tengo hoy. Y a mí hoy no me duele absolutamente nada, ¿verdad? Y yo te camino y yo hago ejercicio neurocelular, que es un ejercicio muy particular, que pone en funcionamiento todo el sistema nervioso, nuestra mente, nuestra parte emocional, nuestra parte cognitiva. Y tengo una vida totalmente normal, como si no hubiera pasado absolutamente nada, ¿verdad? Y mi salud es muy, muy favorable. Entonces, poder plasmar esto y que no está completo, ¿verdad? Porque la historia como tal del secuestro no se describe, pero poder decirle a las personas, esto funciona. En la medida en que vos te enfoques y en la medida en que utilices esos recursos personales que están ahí, que nuestro cerebro contiene, vamos a poder obtenerlo. Doctor Héctor, ¿qué se necesita para aprender a producir y generar esta, vamos a decir, reacción que se produce un poco como en cadena de la neuroquímica beneficiosa? Esto es una invitación reto, invitación barra reto, porque tenemos una herramienta que no está valorada y tampoco está conocida, y es nuestra mente. Entonces, nacemos sin ningún tipo de conocimiento sobre nuestra mente, ni sobre nuestro cerebro. Entonces, digo que es una invitación y es un reto porque para entender cómo yo puedo producir mi propia droga, necesito estudiar qué es lo que pasa aquí. Si, si en los colegios enseñaran al menos neurociencia básica de comportamiento, ya tendríamos un camino bastante largo. O sea, habríamos hecho un salto de estos saltos cuánticos que están de moda, habríamos hecho un salto muy grande a nivel evolutivo, a nivel de autoconocimiento, porque el autoconocimiento no es solamente entender las emociones, sino de dónde sale cada emoción, sino cuál es el filtro de lo que decía Samaris, qué filtro estoy colocando yo en este momento. Claro, si mi filtro es, yo necesito un filtro externo, yo necesito una ayuda externa, una ayuda artificial, una ayuda química externa para ver la vida color de rosa y imaginarme elefantes rosados, pues tienes esa huida, ¿no? Que es
la parte de la droga que no produces tú, pero que tu cerebro reconoce como algo propio. Pero si tú puedes producir tu propia droga, qué mejor que todos estudiásemos algo de neurociencia básica. Y digo lo básico, no digo que todos seamos expertos en neuroquímica, pero entendiendo lo básico, podemos saber si nuestro sistema de recompensa está activado o no. Podemos saber si nuestro sistema de miedo o estrés está activado o no. Y desde esas activaciones sabremos a lo mejor cuál es la química que se está produciendo y cómo yo puedo contrarrestar esa química. Y a partir de ese momento me empodero. Tengo yo la gestión de mí. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Estudiando. ¡Qué pereza! Para mí la opción es. Tienes la otra opción que es la que con la que estamos viviendo y es utiliza una droga externa. Pero te estoy dando una información que te puede también beneficiar. Es decir, esa ya la tienes. ¿Por qué no pruebas esta? ¿Por qué no pruebas el apostar en aprender algo nuevo, en aprender algo nuevo de tu cerebro? Porque no es el cerebro de Yasmín, ni de Samaris, ni mío. El cerebro de cada uno de nosotros. Entendiendo mi propio cerebro, podré ser mucho más empático con el cerebro de la otra persona. Eh, entonces, realmente no lo he puesto fácil, pero no es imposible. ¿Y por qué digo no es fácil? Porque a nadie le gusta estudiar. A muy poca gente le gusta estudiar y menos algo que no le apasiona. Pero créanme que en el momento en que entramos a estudiar neurociencia, se convierte en una de las pasiones. Puedes tener la pasión del fútbol, la pasión de cualquier tipo de pasión, pero esto es otro tipo de pasión, porque es una pasión de autodescubrimiento. Entonces, para mí es una invitación y además es un reto. Es un reto para ti, para que tú mismo trasciendas un montón de limitantes entendiendo qué es lo que pasa aquí. Y además que, digamos, para las personas que no han entrado en estos temas, que no han leído, que conocen muy poco o nada sobre el tema de las neurociencias, yo creo que este libro de neurociencia aplicada eh, es perfecto también para introducirse en él, ¿sabes? Para comenzar en él, porque está fácil, esos temas del día a día, digeribles, o sea, está en una forma en que está redactado, pues fácil de entender y fácil de aplicar. Aunque ciertamente cualquier cosa que nosotros queremos incorporar en nuestro día a día definitivamente necesita, para que la puedas dominar, para que la puedas conocer bien y entender bien, pues necesita de la repetición, de la frecuencia, de exponerse mucho a ella para que pueda ser, tú sabes, en esa aplicación parte de tu día a día, o sea, ya parte de algo que puedes gestionar bien o dominar y lleva tiempo, como cualquier otra disciplina en las que conocemos o elijamos. Pues si quieren compartir algo más, por favor no duden en hacerlo. Les doy el pase para que antes de despedirnos mencionen cualquier otra cosa que sea valiosa para ustedes mencionar. Sí, gracias, Yasmín. Yo escuchando a Héctor, hago como una hilación en algunos conceptos que hemos utilizado y cómo los seres humanos y las seres humanas estamos viviendo épocas de transición y de cambio impresionantes y cómo nos trampeamos, es lo que digo yo, en este sentido de la recompensa y la inmediatez a través de un desarrollo tecnológico extraordinario, que quienes podamos aprender a utilizarlo de la mejor manera, vamos a sacar el mejor provecho de él y vamos a alcanzar el éxito, sea lo que sea, digo yo, que eso signifique para cada una y cada uno de nosotros. Y definitivamente es un desafío. Es un desafío porque la trampa específicamente está en una gran frase que creo que se viene vendiendo desde hace mucho tiempo, pero que no le estamos dando contenido y es quiero ser feliz. ¿De qué manera quiero ser feliz? ¿Qué es lo que yo quiero realmente alcanzar? Y resulta que si empiezas
a conversar con las personas, ese quiero ser feliz, lo quiero obtener a través de la inmediatez y sin hacer prácticamente algo al respecto, ¿verdad? La frase generalmente es nada, no, es sin hacer algo vos, sin comprometerte vos, sin responsabilizarte vos. Y entonces creer que a partir de un aparatito que me está diciendo un montón de cosas de 8.000 millones de personas que tenemos en el mundo aproximadamente, vamos a poder encontrar respuestas para nuestra vida y vamos a ser felices. No, no se trata de eso. Se trata precisamente de hacer y de responsabilizarme yo de esta vida, como decía Héctor, de este cerebro, de esta experiencia y qué voy a hacer específicamente con esto. Porque los conceptos son, y yo vengo diciéndolo desde hace muchos años, nuestra vida se ha vuelto conceptual. Entonces nos enfrascamos en un concepto X, ya sea para nuestro bienestar o para que nos resta bienestar, y nos quedamos ahí dando vueltas, como digo yo, como en la ruedita del hámster, y de un momento a otro aparece un concepto muy interesante como el salto cuántico. Sí, sí, demos el salto cuántico, haciéndonos responsables de nuestra historia, haciéndonos responsables de nuestras acciones, conociendo. Estamos totalmente de acuerdo. Yo posiblemente vos y Héctor somos parte de la excepción, que nos encanta estudiar. Y mi mamá cada vez que entra aquí me dice, mamita, pero ¿hasta cuándo? Hasta que me muera, posiblemente, ¿verdad? Porque eso es lo que me apasiona. Descubrir, conocer, saber qué es este ser que está aquí y de qué manera puedo realmente alcanzar mis objetivos. Y eso solamente conociéndome. Por eso hablamos de autoconocimiento. Entonces, gestionarme yo, conociéndome y desarrollando lo que tenga, porque es así, lo que tenga que desarrollar para generar mi propio bienestar, no está en manos de Yasmín, no está en manos de Héctor, no está en manos del presidente de la República, está en manos mías. Y ese es el desafío. Y la invitación es esa, si vos realmente querés dar el salto cuántico, tenés que hacerte cargo de vos. No hay nada diferente. Vivimos en no sé cuántas dimensiones aquí. No es que vamos a subir a la quinta, sexta, séptima dimensión, no. Es en la medida en que nosotros nos podamos y nosotras conocer, vamos a dar el salto cuántico. Porque a mí nadie me puede venir a decir a estas alturas de la vida que no fue un salto cuántico volver a caminar. Subir un cerro más alto de este país y volver a hacer ejercicio después de que los médicos dijeron que no. Eso es un salto cuántico. Y esa es la invitación. Hacerte cargo de tu vida, de tus cosas, de lo que querés alcanzar, porque nadie lo va a hacer por vos. Bueno, yo les doy las gracias por haber abierto el espacio, por haber compartido. eh, Para mí, pues, les digo, estoy muy orgullosa y muy contenta de haber tenido esta oportunidad junto con ustedes y a través de ANE, esta Academia de Neurociencia y Educación Internacional que, pues, la vida me puso en el camino hace unos cuantos años atrás y que bueno, mm, por alguna razón, pues, bueno, nos sigue uniendo y me parece fantástico y espero, pues, que sigan habiendo otros temas, otras cosas adicionales que podamos seguir compartiendo en el futuro. Gracias a ustedes por habernos visto y escuchado. Dejen sus comentarios si quieren pues saber algo más. Aquí van a tener todo, como ven, pues yo dejo acá la información de los coautores para que puedan contactarlos, para que puedan saber un poco más de ellos. Y si les gusta pues, la información que compartimos acá, no duden en suscribirse al canal. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Nos vemos.